Hola, hola, hola. Buenas noches. Tengamos como se dice, costumbre de saludarnos. El día de hoy voy a revisar unos cuantos titulares, todos sumamente pesimistas, sobre la coyuntura en la cual estamos en este momento y los pronósticos del problema. También es importante reconocer que de lo que hablamos nosotros no te tiene que servir a ti, a ti, a ti. O sea, perdonen por repetir tantas veces. Lo que quiero decir es de que no, es difícil hacer un uso personal de la información que estamos compartiendo. Si tú quieres ver cómo te puedes ayudar, tienes que hablar con alguien, ¿no? Con una persona que pueda garantizarte, que conoce tus aspectos económicos, en otras palabras, sabe cuánto ganas, sabe qué edad tienes, sabe qué trabajo estás y cuáles son tus perspectivas laborales, sabes dónde estás, o sea, en qué país, ¿no? Todo, índice de ingresos, todo ese tipo de cosas, sabe todos esos datos respecto a tu persona, de tal manera que esa persona puede ayudarte, ¿no? O sea, planificación financiera a largo plazo. Ahora, dicho eso, tiene que servir el que nosotros sepamos cuál es la situación. Y la situación es negativa. En otras palabras, tenemos ahí un montón de datos, ¿no? Que se pueden revisar, tenemos un montón de estadísticas, tenemos un montón de líneas, tenemos un montón de líneas de apoyo, tenemos un montón de líneas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, los índices económicos de lo que son las bolsas de valores, hay un montón de maneras de medirlos, hay un montón de índices, hay un montón de aspectos que se pueden medir y todo lo demás. Nosotros, mejor dicho, yo no me inscribo dentro de lo que es solamente la economía austriaca. La economía austriaca, por si acaso, es la contraparte. En otras palabras, es el otro lado de lo que era la economía, diríamos, la economía per se. En otras palabras, la disciplina de la economía, ¿no? La disciplina de la economía surge liberal. Eh, y dentro de la posición liberal surgen las posiciones antiliberales. Entonces, una de ellas se podría decir que es el marxismo, aunque es una perorata particular la del marxismo, eh, pero ya saben, ¿no? Es como se dice, se tiene una postura y que es una postura religiosa y bla, 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 y se construye todo respecto a esa postura religiosa, ignorando absolutamente todos los datos externos. Entonces, fuera de las razones que provocan la perorata, no hay mucho de interesante en toda la obra, en toda esa obra, lo que es una, ¿cómo se dice? Una heredad deleznable del siglo XIX. Pero el punto es de que en el siglo XX la economía va por otro lado, ¿no? O sea, nadie le presta atención dentro de lo que es la economía al marxismo, salvo en los, no sé, después, ¿no? Sí, pero es por razones políticas, al punto que se llama, si hay la materia, es economía política, ¿no? En otras palabras, economía no, otra cosa. Ya, eh, pero una postura es la de John Maynard Keynes, que al respecto ya he hablado, no vamos a hablar hoy día con gran detalles. Y la postura de John Maynard Keynes, supongo que es bastante complicada y todo lo demás. ¿A qué me refiero? Es un trabajo grande, ¿no? Varias posturas, varios planteamientos matemáticos y todas esas cosas. Ya, pero ¿cuál es la línea? La idea es macroeconomía. En otras palabras, ¿no? ¿Cómo se comporta la gran economía? ¿Cómo se comportan los grandes números? Y por lo tanto, ¿qué puede hacer los recursos del Estado para ayudar a eso? ¿No? Entonces, esa es la gran propuesta de John Maynard Keynes, porque
y en su contraparte, en otras palabras, al otro lado está la economía austriaca, ¿no? Ahí están los llamados liberales. Mises, Hayek, Menger, ¿no? Todo un grupo de pensadores, ¿no? Pero en los años 30, la postura de John Maynard Keynes gana preponderancia y por lo tanto se hace a un lado absolutamente lo que es la economía austriaca, lo que son los liberales. ¿Y por qué se llama austriaca? Porque Menger, si no me equivoco, Karl Menger era austriaco. Y después ahí todos los que van a venir sobre él, ¿no? Siguen la línea y por lo tanto se conocen como los austriacos, ¿no? Y en algún momento varios de las personas que van a estar proponiendo esas ideas van a pasar por Austria, ¿no? O sea, como alumnos o como profesores y la mayor parte de los casos de las personas importantes, por ejemplo, Hayek, si no me equivoco, pasa como alumno para después ser profesor, pero fuera de Austria por cuestiones políticas, ¿no? Pero entonces, por eso se llama escuela austriaca. Entonces, hay muchos austriacos lúcidos que están hablando hoy por hoy. Por si acaso mencionaré algunos, no sé, mencionaré a dos. Deme un segundo para abrir una nueva ventana. Mencionaré a dos. Mencionaré obviamente ustedes ya lo conocen, pero lo mencionaré. Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo. Entonces, ¿no? Uno de los economistas, por si acaso, no solamente tiene escritos, libros y todo lo demás, sino que también tiene ah, videos. Tiene un montón de videos en YouTube y me alegra decir que tiene un gran éxito, ¿no? Entonces, Juan Ramón Rayo. El otro al que también deben conocer es a Daniel Lacalle. Eh, También tiene libros, también tiene un montón de escritos, en otras palabras, publica artículos de forma continua y también tiene videos. Pero los videos él no los hace, no hace videos para YouTube, que yo sepa. Lo que sucede es que él participa en los medios de comunicación y suben los videos suyos a YouTube. Entonces, digamos, también hay disponible de él conferencias, datos y todo lo demás, pero no hace estas, que yo sepa, estas cositas chiquititas, por ejemplo, él no hace mucho. En cambio, Juan Ramón Rayo sí hace. Juan Ramón Rayo a la hora de hacer videos tiene videos, pues vean aquí 1:30, 20 horas, 1:30 y demás, ¿no? Entonces, todas estas personas están hablando de cuestiones económicas. Yo coincido 90% en cuestiones económicas con ellos. Digamos, si yo tengo diferencias con ellos, van a ser unas diferencias semánticas pequeñas. Por si acaso, hay liberales en cada respectivo país y, por ejemplo, en Bolivia, Mauricio Ríos, no solamente es economista austriaco, literalmente, porque ha pasado clases en España de un profesor austriaco que es Jesús Huerta de Soto. Uh, no solamente eso, sino de que él también hace, uh, en otras palabras, su trabajo en este momento de Mauricio Ríos en Cochabamba, pero digamos, trabaja a nivel nacional, es asesoramiento financiero a largo plazo, corto plazo, no tengo idea, ¿no? Pero entonces en Cochabamba, él. Y otro amigo, entonces vamos a buscar aquí, Ríos, Mauricio Ríos García, si no me equivoco, es Mauricio Ríos García. Lo que pasa es que no me estaba dudando de su segundo apellido, ¿no? Él, ¿no? Consulten cualquier persona que tenga deseos de, digamos, guardar dinero y todo lo demás. Entonces, hablen con ellos. Ya. Pero dicho esto,
dicho esto, por si acaso aquí también hasta Fernando Díaz Villanueva, a quien no lo conozco, no he escuchado mucho, Jano García tampoco lo he escuchado, Jesús Huerta de Soto lo he escuchado, ya. Pero, ¿qué es? Entonces aquí tenemos toda una lista de austriacos, o siquiera liberales, ¿no? Miguel Ángel Bastos y demás. Pero yo no soy economista y no soy economista austriaco. ¿Dónde está aquí Jesús? A ver, bueno, Jesús Huerta de Soto, pero el otro también, el otro es, ¿dónde está? Su nombre es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, ya, Santiago Niño Becerra. Santiago Niño Becerra también me ha gustado varias veces lo que he escuchado y ha dicho él, ¿no? Entonces, Santiago Niño Becerra, Daniel Lacalle, si les interesa cuestiones económicas y todo lo demás, estas personas están acá, ¿no? Entonces, todo este grupo. Ya. Ok. Pero yo debo decir que no soy economista, no lo pretendo ser, pero no solo eso, sino de que no entiendo la economía desde el punto de vista de los economistas. Yo soy otra cosa. Yo veo la economía desde el punto de vista de lo que es mecánica de sistemas o, digamos, dinámica de sistemas complejos. Y también la veo desde lo que es cuestiones energéticas. Y eso es, este hombre es, ay, perdón, Charles S. Hall, ¿no? Entonces, este señor es el que ha hecho, este señor es Charles S. Hall. No hay mucha información sobre él, no hay mucha información de sus trabajos y todo lo demás, y seamos sinceros, es un absoluto desconocido en los círculos económicos. Entonces, ¿yo de dónde soy? Yo soy de este entender, ¿no? Por si acaso no he tenido acceso a este libro, pero he tenido acceso a lo que él ha dicho y lo que él ha dicho es lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, energía y la riqueza de las naciones, ese es uno de los libros, ¿no? Economía biofísica. Entonces, eso es lo que yo manejo. Eso es lo que yo manejo para hablar de cosas. Y dentro de lo que yo manejo, la perspectiva negativa. Es negativa, es ese número estrafalario, es ese gráfico estrafalario de los límites del crecimiento que es de los años 70, ¿no? Entonces, de que con eso te vas a chocar y todo lo demás. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, ¿no? En cada país, estoy seguro que en cada país, incluyendo Ecuador, ¿por qué menciono Ecuador de forma particular? Porque Ecuador es un país que tiene ¿cuántos millones de habitantes? No estoy seguro, pero vamos a ver, voy a ver un segundo. Entonces, Ecuador, ¿no? País, ¿cuántos millones? Tiene 17 millones de habitantes. Ya. Entonces debe tener una población, a pesar de que ya saben que Latinoamérica es muy joven y esas tonterías, debe tener una población adulta considerable, digamos, no sé, 1 millón de adultos. 1 millón de adultos y siquiera unos 16 millones de bebés. Particular podría ser el país, pero siquiera hay 1 millón de adultos. Y ese millón de adultos ha dicho, somos demasiado irresponsables para tener moneda. En otras palabras, se han puesto ahí, o sea, los banqueros, la gente con dinero, se ha dicho, gente, nosotros no podemos manejar moneda. ¿Qué tal si no hacemos moneda? No tengamos moneda propia. Y eso lo decidieron hace muchos años atrás y siguen así. Mira vos, 22 años utilizando la moneda del dólar como, ¿cómo se dice? La moneda legal en el país. Esa es su moneda. ¿Qué cosa, gente? ¿Eso qué quiere decir? La inflación hasta cierto punto, la inflación provocada por lo que es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda en Estados Unidos,
Les está afectando directamente a ellos, directamente. No, obviamente las cadenas de repartije, de producción y todas esas cosas no se tocan, no cambian, no se modifican, ¿no? Por el otro, por la otra moneda, por la existencia de exceso por exceso de circulante en un mercado, no quiere decir que al otro mercado entre ese exceso de circulante, pero cuando es la misma moneda te perjudica en muchísimos espacios más. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Estados Unidos? Hiperinflación, lo más probable. Hiperinflación. A menos que la Reserva Federal haga una cosa brutal y que lo que nos va a dar es una depresión económica. Pero si no, ya, bueno, entonces, incluso en Ecuador, donde la población adulta no ha podido ponerse de acuerdo para manejar una moneda propia, debe haber economistas austriacos, debe haber personas, ¿no?, que pueden atender tus finanzas a largo plazo. Entonces, esta es la última vez que creo que voy a mencionar el tema, porque de lo que veníamos hablando, de lo que veníamos, que va a llegar, que se viene, que esto, que otro, ya pasó. No, o sea, esto es. ¿Y por qué esto es? Porque ya no quedan recursos dentro de lo que es los bancos centrales de ningún país importante y con gran peso económico para hacer algo positivo en estas circunstancias. Y por si acaso positivo quiere decir con reencauzar de alguna manera, siempre injusta por si acaso, porque no lo estás haciendo a través del mercado, reencauzar de alguna manera lo que es el poder de compra de lo que la ciudadanía. Entonces, ¿no? Lo han encauzado en una dirección que era lo que es el sistema financiero, lo que es el sistema financiero mundial. El sistema financiero mundial es simple y llanamente demasiado grande. No tiene razón de ser, pero ¿por qué está ahí? Está ahí porque hay un montón de gente prestando plata, hay un montón de plata que puede ser prestada, hay un montón de gente que pone su plata para que la presten, porque le interesa ganar, ¿no? Intereses, ¿no? Entonces tú tienes ese esquema de dinero, haciendo dinero, invirtiendo dinero para hacer más dinero. Y todo lo demás sirve a ese esquema. ¿Y por qué sirve ese esquema? Mira, la verdad, y yo te pregunto a ti, ¿por qué? Y lo que sucede es que la gente simplemente, con absolutamente toda su actividad, apoya lo que es el esquema de dinero fiat, ¿no? El esquema fiduciario. Eso es. En otras palabras, es un acto de fe. Es como las personas simple y llanamente han pensado que debemos ponernos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y se hacen así las cosas. Y alguien dirá, ¿así de simple es? Sí, así de simple es. Pero, uh, pero si tú no lo haces bien, si tú no tienes una estructura saludable por detrás, ¿y qué me refiero con estructura saludable? Que tú construyas algo que responde a la ciudadanía. Ese es el gran problema. Porque si tú quieres, hacemos tonterías. Por ejemplo, a ver, voy a mencionar un ejemplo idiota, pero real. Les voy a mostrar. Denme un segundo. Aquí está, aquí está. Donde están los datos de Ecuador, podemos ver el ejemplo de cómo era estos, ¿no? Ya, zapatos, ¿no? Zapatos. Destroy. Valenciaga. Ya, sí. Ya, sí, estos son, justo, no, justo hoy en día, hoy vi una noticia sobre esto, lo cual es de lo más estúpido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Si las cosas no tienen forma, van por cualquier lado, ¿no? Entonces, las cosas van a tener recién forma cuando hagamos que vayan en alguna dirección, si no, van en cualquier dirección. Estos son zapatos de diseñador
Balenciaga, ¿no? Balenciaga. ¿Cuánto cuestan? $1,850. Y por si acaso se han vendido muy bien, se han vendido muy bien, ¿no? Entonces, obviamente hay el trabajo de el zapato, destrozarlo, y te lo venden el zapato destrozado, ¿no? El zapato destrozado con un nombre, ¿no? Con un nombre de diseñador, ¿no? Balenciaga. Eso es lo más idiota, ah, eso es lo más idiota que ha pasado. Mejor dicho, es un ejemplo de las idioteces que hay, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. ¿Quién es el imbécil? ¿Quién es el imbécil al que le sobran $1,850 para comprar algo como esto? ¿Quién? ¿No? Entonces, obviamente, esto produce, por si acaso, que conversación al respecto y bla, 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 pero también es un producto, gente, también es algo real. Pero entonces, ¿quién es el imbécil? Y entonces, bueno, algún imbécil habrá. Pero entonces, ¿de cómo consigue dinero ese imbécil? Debe tener un padre que trabaja en finanzas. Y entonces, ¿de cómo consigue la gente dinero en finanzas? Bueno, bla, 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 ¿no? Y entonces es toda una cadena de voluntades, toda una cadena de voluntades que pone las cosas en una dirección específica. Eso es. Y oponerse a esa cadena de voluntades es posible, es posible. Pero eso no quiere decir que uno vaya a tener éxito en eso en primer lugar y de que sea fácil y todas esas cosas. Por ejemplo, esta cosa de Balenciaga, ¿no? Por favor, la empresa que produce algo como esto debería entrar en quiebra, pero ¿acaso tú eres una persona que compra en Balenciaga? ¿No? Y podríamos decir esto sobre una serie de aspectos, una serie de elementos. Por ejemplo, ¿necesitas tú un portaaviones? ¿Necesitas tú 11 portaaviones? ¿Necesitas tú submarinos nucleares? Ya de entrada la idea de un submarino nuclear, qué idiota que es. ¿Necesitas tú matar gente en X o Z lugar? No, necesitas tú financiar una guerra, necesita la OTAN expandirse. Hace décadas atrás lo que necesitaba la OTAN era ser amigos con todos y desaparecer. Así de fácil. No existe una amenaza militar rusa post-Unión Soviética. No existe. Así de fácil es. Post-Unión Soviética, Rusia es un amigo al que debes ir y darle la mano. Punto. Punto. ¿No? Y entonces ahí te puedes preguntar, ¿no? ¿Para qué existen las Naciones Unidas? ¿Para qué existe el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué existe el Banco Mundial y todo lo demás? Y por si acaso, entonces tú te preguntas, haces eso, cuestionas, y todas las personas que trabajan en esos lugares te dicen, oye, ¿tú qué estás cuestionando? Claro, que estás cuestionando mi fuente de laboral, ¿no? Y entonces ese chocarse contra esas personas y todo lo demás. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Eh, y bueno, para las personas como yo, lo único que queda es sumar nuestra pequeña voz al coro de voces que están ahí. Una vez más, si yo fuese un economista austriaco, eh, enfocaría lo que, digamos, enfocaría mis temas a algo, ¿no? Enfocaría en alguna dirección. Como no lo soy, yo enfoco a lo que es, ¿no? Dinámica de sistemas, crisis de límite, y cuál es lo otro, economía biofísica, ¿no? Porque de eso no se habla, porque de eso no tenemos mucho y eso hay que decirlo y eso hay que presentarlo. Y ese es mi aporte, mi pequeño aporte en este mundo, pero creo que debería ser obvio, debería ser bastante obvio que gran éxito yo al menos no estoy teniendo. Por si acaso, yo encantado con la respuesta que tiene el canal. Sabemos que es poquito, o sea, sabemos que es muy poco, pero para mí es suficiente, ¿no? No, no, más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Yo también tengo que sobrevivir, yo también tengo que, ¿cómo se llama?, ganarme el arroz de cada día.
tengo trabajos pendientes y cosas pendientes y también comida pendiente, ¿no? Comida pendiente. O sea, cosas que tienes que hacer, disfrutar y todo lo demás. Tienes que existir porque si no, si no existes, en otras palabras, si tú tienes una casa rota desde la cual quieres hacer algo, no vas a hacerlo bien, ¿no? Precisamente porque vas a tropezar con todos los problemas que tu casa rota te da. Esa es la moraleja de Jordan Peterson, ¿no? De limpia tu cuarto. ¿Qué quiere decir? Ordénate lo más que puedas. Y cuando tú te ordenes lo más que puedas, simple y llanamente vas a poder hacer más. Yo, una vez más, gran cosa no he hecho. Creo que no he logrado ordenarme bien, pero me he ordenado más que antes y he logrado hacer algunas cosas, ¿no? De entrada ya existir, existir es algo, hacer otra cosa más, mantener tu trabajo, ¿no? Lograr hacer tu trabajo ya es algo, bla, 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 ¿no? Y obviamente hay que seguir sufriendo escalones. Pero ¿cuáles son? Entonces, por favor, tomar todo eso en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya reventó el asunto. ¿Y por qué revienta el asunto? Porque los bancos centrales pierden la capacidad para mantener la estructura monstruosa. Así de fácil es. La estructura monstruosa es ese sistema financiero que no le sirve a nadie. Y por si acaso, ¿cuándo te dijo el sistema financiero, esto no sirve? Te lo dijo hace muchísimo tiempo atrás, te lo dijo en los años 90. En los años 90 dijo, esto ya no sirve, gente. Y entonces, ¿qué entra también en los años 90? Entra la gran deuda de Estados Unidos, ¿no? Y entonces tú puedes ver ahí que se desarrolla una economía en torno a la deuda de Estados Unidos. Y eso va creciendo porque bueno, por toda esa cadena de voluntades que caminan en una sola dirección, porque tú tienes una persona en algún punto y tú, esa persona, si tiene poder, si tiene capital y si tiene todas esas cosas, puede mover a un montón de personas más. Literalmente es eso. Y obviamente, por si acaso, esto pasó en los años 30 del siglo XX y esa fuerza que es la posición keynesiana que domina el mundo académico de la economía y todo eso desde los años 30 para adelante. Entonces, ¿no? Va escogiendo un camino, ¿no? Y ese camino se acabó. Se acabó ese camino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la opción de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos? Hiperinflación o brutal recesión, depresión económica. Así de fácil. Depresión económica. Que en este momento ya está sucediendo. Estados Unidos está dentro de una recesión y obviamente esa recesión se va a convertir en depresión. La terminología de recesión es 2 trimestres en crecimiento negativo. Y la terminología de depresión es, creo que, no sé, 1 año en crecimiento negativo. Eso es. Entonces es cuestión de tiempo. Pero no solo eso, la economía de Estados Unidos puede crecer un montón numéricamente, pero ahí tú tienes el otro problema, la inflación, ¿no? Entonces la inflación ya se ha disparado. eh, no importa si se queda en lo que está, en lo que ya está es 8%. Y entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, hay demasiado circulante. ¿Qué haces con los tipos de interés? Ya los han subido, gente. Ya los han subido y deben subirlos más. Y eso va a hacer desaparecer 1 kilo de aspectos de especulación que hay. Solamente digamos que todo lo demás queda intacto, todos los demás aspectos del Estado y demás quedan intactos, ya desaparece ese dinero. No, y obviamente, ¿por qué sucede esto? Una de las razones es la quiebra de hace varios años atrás de Evergrande, ¿no? Es el efecto látigo. Tú tienes un pequeño motorcito que está moviendo toda la economía mundial, ¿no? Como una gigantesca rueda, tienes un pequeño motorcito, ¿no? Y entonces todo lo demás como una rueda.
¿Y qué sucede si se destruye el pequeño motorcito? Toda la rueda colapsa, toda la rueda deja de moverse, así de fácil es. Entonces ya colapsó ese pequeño motorcito y ese pequeño motorcito, por si acaso, eran a ciertos aspectos de la economía. Era la economía china, así de fácil. La economía china era la economía que movía al mundo. Y la economía china, con la quiebra de Evergrande, no comienza a tropezar. Y entonces todo lo que estamos viendo es consecuencias de eso. Pero ¿cuál es el punto de vista? Son las consecuencias de eso. ¿Y cuáles son los titulares extremos? Bueno, en primer lugar, ya, por el lado negativo. Ah, por el lado negativo dicen que hay 10 semanas, estamos por si acaso en mayo, finales de mayo del 2022, 10 semanas de trigo, ¿no? En otras palabras, 10 semanas de lo que es existencias de trigo. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, va a haber hambrunas en ya sabemos un montón de lugares, ¿no? Por si acaso, esto es más gente hambrienta de lo que el año pasado había, más gente hambrienta de lo que provocó los problemas de la primavera árabe, porque la primavera árabe es una cuestión económica, ¿no? Entonces, se viene eso. Y por si acaso, entonces, tengamos cuidado, ¿no? Porque obviamente la gente va a reemplazar su comida, ¿no? Esto no hay o esto está demasiado caro y por lo tanto se va a este otro lado, ¿no? Entonces va a haber esos coletazos de problemas. Por si acaso, obviamente va a variar esto muchísimo de país a país y va a variar muchísimo de sector a sector. Muchísimo, muchísimo, por lo que son las cadenas de producción, las cadenas de distribución, los mercados a los cuales se tiene acceso y todas esas cosas. Por si acaso, las palabras, las personas que hablamos, las personas que hablamos, el idioma con el que estoy haciendo este video, tenemos muchísimas mejores perspectivas que todos los demás. Va a estar grave en otros lugares, ¿no? Va a estar, va a estar bastante fregadito este año, por si acaso, gente, este año. Y entonces, ¿qué hay de los demás mercados, no? Porque hay otros mercados importantes en este planeta. El mercado chino, ¿qué puede hacer el Banco Central? El Banco Central podría hacer todo lo que quiera, no va a funcionar, es demasiado tarde. Lo único que haría sería destruir el poder adquisitivo de su moneda. Y cuando haces eso, la reacción del pueblo es bastante rápida. No se enoja un hito, no se enoja dos, no se enoja tres, se enojan unos cuantos milloncitos de chinitos y a diferencia de lo que la gente cree, los poderes en China no pueden controlar al pueblo chino. Los poderes en China, en otras palabras, el Partido Comunista Chino, puede gobernar al pueblo chino si lo mantiene feliz. El instante en que no lo mantenga feliz, el instante en que fracase en su promesa de mejorar sus vidas, ya no tiene control, ya no tiene control. Y por si acaso hay bastantes peleas dentro de lo que es el Partido Comunista Chino. Uno de los lados es Xi, y el otro de los lados dice que es Yi, ¿no? O sea, el anterior gobernante, ¿no? Entonces son, ¿cómo se dice? Demasiado poderosos, posiciones demasiado poderosas como para que se hagan, para que digamos te arreste, ¿no? Entonces, no, no hay eso, no hay eso, no, no, no puede haber eso, porque no, lo arrestas a uno y ¿quién lo va a arrestar? ¿Quién lo va a arrestar? ¿Mi amigo? ¿Mi primo? ¿Quién me va a arrestar? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una gran pelea de poder dentro de lo que es China y el presidente actual, Xi Jinping, no va a hacer nada para molestar a ese pueblo con el cual, con cuyo apoyo él quiere contar, ¿no? Pero lo que ha sucedido, y por si acaso tenemos unos cierres bastante brutos, ¿no? Ya saben, la mano administrativa del Partido Comunista China ha demostrado que es bien bruta. Hay razones para eso, hay razones para eso, ninguna buena por si acaso, ninguna buena razón, pero de que hay. Eh,
Entonces, por ejemplo, tú tienes la población de Shanghái. En este momento, la población de Shanghái está enojadita, ¿no? O sea, está bien enojadita, ¿no? En otras palabras, es el tipo de amigo que tú vas y le dices, ¿cómo es, compa? ¿No? Y le vienes con burradas y el otro va a saltar, ¿qué te pasa? O alguna cosa así, o sea, están nerviositos, están estresados en todo Shanghai. Y eso, por si acaso, es cuántos millones de habitantes tiene. No sé, si tiene 6 millones, entonces hay 100 millones de personas bastante tensas. Y por si acaso, esto viene con todos los problemas previos, perdón, de lo que es la pandemia, ¿no? Que sabemos sin ningún problema cuál es su origen, pero mejor si no lo decimos porque al algoritmo no le gusta que se digan ese tipo de cosas. Ya, bueno, entonces, y por si acaso el Banco Central chino ya ha dicho, sí, sí, vamos a insertar liquidez en el mercado. No va a funcionar. No va a funcionar porque no es el dólar, no es moneda de reserva mundial y no hay un flujo de todas las voluntades para otorgarle poder adquisitivo a su moneda. Entonces, lo único que van a hacer es mandar su moneda al demonio. Se va a notar rápido y por lo tanto, a fulano de tal le van a decir, vas a subir los tipos de interés, ¿verdad? Y fulano de tal va a decir, por supuesto que sí, papito campeón. Y no va a cuestionar nada más. Entonces, ese es el chino. Los japoneses están en pánico porque el dólar puede distribuir su inflación y la inflación está destrozando Japón. Y por lo tanto, Japón, ¿qué puede hacer? Tiene dos opciones. O mandar más todavía al demonio el poder adquisitivo de su moneda, o quitarle liquidez al mercado, lo que va a otorgar poder adquisitivo al yen japonés. A mí, por si acaso, yo quisiera que los japoneses, por favor, enfrenten la realidad de que el keynesianismo ha fracasado en todo el mundo y lo acepten. Por si acaso, el único que puede hacer eso es Haruhiko Kuroda, porque él sabe perfectamente las intervenciones que hizo desde el 2013 hasta adelante. Ya. Entonces, ¿cuál es el tercer gran mercado? Europa. En Europa ya han decidido qué van a hacer. Y lo que van a hacer es proteger, bueno, restarle liquidez al mercado. Y por si acaso, restarle liquidez al mercado quiere decir, ¿no? Toda esa ayuda, ¿no? Todo ese oxígeno, los sueros y todo lo demás. Han decidido quitar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Hiperinflación en respectivos países, uh, y crisis económica, ¿no? Una crisis económica. Va a estar bastante fregada, va a estar bastante fregada. Lo que la gente no entiende es de que todo en esos países desarrollados era más barato, sobre todo para lo que es el coste de vida usual. ¿Cuánto gastabas tú en tu coste de vida? ¿Gastabas un 20%, gastabas un 10%, gastabas menos? ¿Cuánto costabas tú en comida? ¿No? Entonces gastabas un bajo porcentaje de eso, ¿no? Entonces gastabas, no sé cuánto se gastaba, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que era un número pequeño, digamos 5%. No importa cuánto sea el número, lo que importa es que uh, sube ese número. Entonces, y eso te quita margen de maniobra en absoluto todo lo demás. Entonces, esto es, gente, esto es el bendito problema del que nosotros hablábamos. Queda verlo porque fascinante es, ¿no? Ah, y también tienes que ver tú qué precauciones tomas para cuidarte a ti, porque los datos generales no son algo que puedas utilizar, a menos que tengas descomunales montos de dinero y puedas invertir en petróleo, gas
Y no solo eso, no en cualquier petróleo ni cualquier gas, sino gas ruso y petróleo ruso, que es uno de los que tiene, o saudita, que es uno de los que tiene margen de ganancia. ¿Cómo lo van a descubrir? Para dolor suyo y sufrimiento merecido, todos los europeos, ¿no? Entonces, ese es el momento, es este el momento de reconocimiento, aceptación y seguir adelante. Se supone que somos, el mundo es en este momento, tiene el mayor nivel educativo que ha tenido la humanidad en algún momento. O sea, tenemos el mayor número de personas que saben leer, el mayor número de personas que han tenido educación universitaria, doctorados, ¿no? Todas esas cosas. Es el mayor número de personas. Y en este momento podemos verlo fácilmente en la administración Biden, en lo que son los diversos sectores de la administración europea. El mayor conjunto de idiotas está al mando de todas las economías, bueno, de las economías europeas y la economía estadounidense. Las otras personas están en cuestionamiento, en otras palabras, todavía pueden hacer algo bien. Canadá y todos esos lugares son un verdadero caos, ¿no? En otras palabras, el mayor conjunto de idiotas en la historia de la humanidad está al mando. Se supone que no vamos a poder hacer nada contra esas personas. Seamos sinceros, no hemos podido. Pero el problema estalla ahora. Las respuestas hay que darlas ahora. Y ya saben cuál era la idea. Empobrecimiento sistemático, que se está peleando contra eso como si fuesen gatos. ¿Cómo se dice? Gato, gato panza arriba. Damas y caballeros, el video de hoy ha sido algo repetitivo. Pido disculpas por ello, pero había algunas cosas que decir. Los nubarrones, las perspectivas, los pronósticos, todos son pavorosos. Y lo pavoroso se va a hacer realidad. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.